Vamos a meditar en Deuteronomio capítulo 6, quizás voy a leer los versos 1 al 15. Es una porción un poquito extensa, no tanto, ¿no? 15 versículos. Pero me gusta que veamos toda esta sección, porque hay cosas importantes para que llevemos en el corazón en esta ocasión. Capítulo 6 del libro de Deuteronomio, verso 1 en adelante, dice estas cosas. Estos, pues, son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. Para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob, que te daría, en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, y casa llena de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que no plantaste, y luego que comas y te sacies, cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. A Jehová tu Dios temerás, y a él solo servirás, y por su nombre jurarás. No andarás en pos de dioses ajenos, de los dioses de los pueblos que están en vuestros contornos, porque el Dios celoso, Jehová tu Dios, en medio de ti está, para que no se inflame el furor de Jehová tu Dios contra ti y te destruya de sobre la tierra. Padre, muchas gracias una vez más por tu santa palabra, y te imploramos tu bendita bendición sobre ella y que la apliques a nuestros corazones y a nuestras vidas. Te lo pedimos, o más bien te lo rogamos, con imploro en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, el título de esta predicación es Gente de escasa memoria. Gente de escasa memoria. Y es un pasaje fascinante porque en esta parte del libro de Deuteronomio, o de incluso lo que son los 4 libros del Éxodo al final, a esta sección, nos hablan de la segunda generación que salió de Egipto y que están listos ahora para tomar la tierra que Dios les había prometido, como dice ahí el contexto que acabamos de leer. La primera generación, desafortunadamente, se portaron muy mal con Dios. Y después de todo lo que habían visto, fueron testigos de grandes hazañas, no del pueblo, sino de Dios, que los había sacado de siglos de esclavitud horrorosa en Egipto, y entonces los llevaba de la mano a la tierra prometida, y entonces allí dudaron de Dios, lo tentaron, y bueno, tuvieron que pasar por una larga disciplina, 40 años, de instrucción a depender de Dios, a valorar el Dios que los libró. Pero entonces ahora se levantó esta generación que está lista para entrar a la tierra prometida con una nueva mentalidad y un gran futuro. Y entonces Dios les va a dar una serie de exhortaciones antes de penetrar en ese lugar para que entonces la travesía y la estadía en este nuevo territorio que Dios les entregaba sea todo un éxito.
Nos toca vivir a nosotros, obviamente muchos siglos después de estos acontecimientos, en un tiempo en que las atenciones o la atención de la gente en las cosas de Dios es de corta duración. Nos entusiasmamos con Dios. Se despierta en nosotros cuando nos predican el Evangelio y nos convertimos a Cristo, entramos con una pasión tremenda. El libro de Apocalipsis habla de la iglesia de Éfeso, ¿se acuerdan? Y uno de los reclamos que le hace el Señor glorificado a esa congregación es: te olvidaste del primer amor. Y se han predicado muchos sermones acerca de eso. Básicamente lo que se está diciendo es: muchachos, la congregación empezaron bien, pero resulta que ahora he pasado prácticamente a un plano secundario. La pasión que ustedes tenían se ha ido diluyendo. Y una de las razones, entre muchas quizás, es que tenemos poca memoria de las cosas que Dios hizo a nuestro favor. A veces nosotros le hacemos promesas a Dios. Señor, te acepto como mi Señor y Salvador y te prometo que voy a hacer esto y esto y esto. Y hacemos una larga lista. Y luego durante nuestro andar cristiano, renovamos votos. Y le decimos: Señor, ahora que te he experimentado en estos meses o años de vida, yo me reconsagro y te doy esto otro. Y comenzamos entonces a hacerle una serie de promesas al Señor. Y francamente, creo que cada año estamos llegando casi a culminar este ciclo 2015 para comenzar uno nuevo. Y cada año que pasa le hacemos un montón de promesas a Dios, que el próximo año vamos a cumplir una serie de cosas. Le confesamos a Dios como la cosa más importante, lo mejor que nos ha pasado en la vida. A veces damos testimonio que Jesucristo nos ha sanado o nos ha restaurado de algún vicio o de alguna enfermedad, de algún caos o algún problema grave que afectó nuestras vidas. Damos testimonios entonces de una serie de intervenciones claras o manifestaciones del Señor. Que Dios ha estado con nosotros en una cantidad de vicisitudes, tal vez no de enfermedades, pero otro tipo de cosas. Y podemos, en fin, hacer una lista, ¿no?, de cosas que hemos pasado con el Señor. Pero, a pesar de todas esas promesas y todos esos testimonios que a veces nosotros damos acerca de la intervención del Señor, a menudo llega el momento en que todo eso queda atrás y simplemente perdemos de vista a Dios. Pasa a un plano secundario. Nos olvidamos de Dios. Y una de las evidencias más claras que a veces nos olvidamos de ese Dios es que caemos en el desánimo. En el peor de los casos, lo que hacemos es abandonar la fe del todo. Nos vamos, nos pegamos la vuelta. Fíjense que interesante, porque acá nosotros tenemos una severa advertencia por parte del Señor. ¿Se dieron cuenta ustedes cuando dimos la lectura? Fíjense otra vez, versículo 12. Cuídate de no olvidarte de Jehová. ¿Qué tal? Cuídate de no olvidarte de Jehová. Y Dios tenía experiencia, porque la primera generación se olvidó pronto de las grandes proezas que hizo Dios. Jamás debieron de haber dudado de su Dios, haberse olvidado de Dios. Y acá, ojo, cuidado, el olvidarse no quiere decir la pérdida de la memoria, porque una persona que conoce a Dios y, en fin, escuchó las cosas de Dios no puede decir, a menos que tenga un problema de, qué sé yo, algún tipo de pérdida de memoria porque el cerebro fue dañado, no sé. Pero la persona puede decir, bueno, mire, ¿sabe qué? ¿Usted cree en Dios? ¿Qué Dios? ¿De qué me está hablando? El Dios ese que le predicaron, no me acuerdo de nada, no sé, no creo en no me acuerdo del concepto, no me acuerdo de Dios, no me acuerdo absolutamente de nada. Eso no es el concepto de olvidarse en este caso, sino se está hablando de abandonar a Dios, de dejar a Dios, desplazar a Dios a un plano secundario. A eso se refiere el Señor. Y vuelvo a repetir, aquella generación que salió de Egipto, después de haber visto el brazo de Dios con poder, mostrando que Él está en control y que es soberano, la gente empezó a cavilar
y en última instancia terminaron incluso pecando contra el mismo Dios. El pecado de la duda es un gran pecado que cometemos con el Señor. Así que esta generación, Dios le dice, mucho cuidadito, no vuelvan ustedes a caer en el mismo papelón que cayeron vuestros padres, sino cuídense de ese Dios. Acá la palabrita, insisto, ¿no? La palabra hebrea, Dios significa ignorar. Se trata del cese de interés por las cosas de Dios. Y yo puedo hacer un recuento de gente que he conocido a través de los años, que francamente se han olvidado de Dios, que lo han abandonado a Dios cuando Dios nunca los abandona a ellos. Tomamos en cuenta lo que acabo de indicar, de cosas que nosotros confesamos acerca de Dios, pero resulta que después de haber confesado y de haber visto la mano de Dios en nuestras vidas, estamos anunciando ahora la Santa Cena, es decir, como Cristo dio su vida por nosotros, y eso pasa a ser algo a veces irrelevante o de poca importancia, y lo dejamos a un lado. No obstante estas advertencias que notamos aquí por parte del Señor, si nos vamos al libro de Jueces, es un libro de carácter histórico, nos dice en el capítulo 3, verso 7, cuando ya tomaron la tierra prometida, dice, hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová. Y esto me llama la atención. Dice, y olvidaron a Jehová su Dios y sirvieron a los Baales y a las imágenes de acera. Esto se repite a través de la historia del pueblo de Israel. ¿Por qué se olvida la gente de Dios? Es la pregunta. ¿Por qué nos olvidamos de Dios? ¿Cómo es posible que Dios nos diga, no te olvides de tu Dios? Y no solamente Israel se olvidó, y tenemos la evidencia de toda la historia aquí en la Biblia, pero notamos que en nuestro tiempo hay mucha gente hoy, y han pasado por esta iglesia también, gente, no voy a decir que no, que se han olvidado de su Dios. ¿Por qué la gente se olvida de Dios? ¿Por qué la gente reemplaza a Dios? Mateo, por ejemplo, en el capítulo 6, a ver si se acuerdan un poquito de esto, el Señor Jesucristo dijo, ninguno, eso está en el capítulo 6, verso 24, ustedes en casa después pueden, como siempre, corroborar todo esto. Dice, ninguno puede servir a dos señores. Y tomen nota que Jesús no dijo algunos. Esto es tremendo, es el mismo Dios encarnado el que dijo estas palabras. Ninguna persona del pasado, del presente, y si no viene el Señor, los del futuro también, no hay nadie que pueda, dice el Señor, servir a dos señores. Y entonces explica la razón o la dinámica, dice, bueno, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. Y termina entonces con esta cláusula importantísima, no podéis servir a Dios y a las riquezas. Así que es contundente lo que dice Jesucristo, no podemos servir, ninguna persona puede servir a Dios y las riquezas. La predicación actual dice todo lo contrario. La predicación actual dice, mal dicho, de que sí podemos servir a Dios y las riquezas. Y muchas veces el y lo cambian con las riquezas. Y suena más bíblico, ¿no? Podemos servir a Dios con nuestras riquezas. Pero en realidad, en la práctica, y siempre insisto que una cosa es lo que decimos y otra cosa es la que vivimos. La realidad, más allá de lo que decimos, es que lo que vivimos es que la plata es nuestra prioridad, nuestro gol. Y eso es lo que se predica. Por eso se habla hoy del famoso concepto de la prosperidad, ¿no? La teología esta nueva o contemporánea que se ha propagado como un incendio forestal en este mundo. Jesús, ¿qué dijo? Los apóstoles y los profetas nos dicen que sí se puede servir a las riquezas y ser rico y buscar las riquezas y servir a Dios. ¿Qué dice Jesús? No puede ninguna persona arriba o abajo del púlpito servir a dos señores. O odia a uno y ama al otro o viceversa, pero las dos cosas paralelas no se puede, están en conflicto.
Se olvida de Dios la gente, no solamente porque sirven o quieren servir a dos señores, pero se olvidan también cuando dejan de congregarse. En Hebreos capítulo 10, bueno, lo voy a leer acá nomás, dice, considerémonos unos, eso está en el verso 24 y 25 del capítulo 10. Toda la sección vale la pena leerla, ¿no? Pero para amor a la brevedad, los llevo a esos dos versículos. Considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Y luego agrega esto que es la parte que borramos con el codo. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Así que noten qué interesante, el escritor de Hebreos nos ha hablado en los capítulos anteriores, verso 19 en adelante del capítulo, acerquémonos, hay una hermosa invitación de acercarnos a Dios a través del velo que se ha abierto, que es el cuerpo de Cristo dado en la cruz. Y entonces luego que nos hemos acercado a Dios nos habla de cómo debemos vivir en la presencia de Dios. Y entre una serie de cosas nos indica ahora que debemos vivir estimulándonos unos a otros, tú y yo, mutuamente, en una forma recíproca, a el amor. Pero lo debemos hacer no dejando el hábito de congregarnos. ¿Por qué? Porque cuando dejamos el hábito de congregarnos, adquirimos un hábito incorrecto que es no congregarnos, y al no congregarnos no podemos ni dar ni recibir el estímulo al amor. Y entonces eso va llevándonos a un enfriamiento. Hemos reemplazado la importancia de un encuentro con el Señor como pueblo, como iglesia, por, qué sé yo, dormir un rato más el domingo, o no sé, el deporte, las vacaciones y una serie de cosas, que eso queda a criterio de cada uno, ¿no es cierto? Bueno, esa es una de las razones por qué nos olvidamos de Dios. En el capítulo 20 de Juan, esto sí que creo que lo podemos ver juntos. Verso 29, no sé si se acuerdan de la incredulidad de Tomás, cuando resucitó Jesús, uno de aquellos que formaban ese círculo privilegiado, que estaban muy cerca del Señor. Tomás, cuando apareció el Señor la primera vez no estuvo, y entonces los discípulos luego, cuando apareció Tomás, le dijeron, mirá, ¿sabés qué? Apareció el Señor, apareció el Maestro. Dijo, están todos locos ustedes, yo hasta que no vea al Señor y lo toque y vea dónde están las llagas que yo vi cuando lo clavaron en el poste, a mí no me vengan con cuentos chinos, yo no me lo trago. Y apareció el Señor. Y entonces tiene un careo con Tomás. Lo lindo de todo esto es que Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío, en el verso 28, pero las palabras de Jesús de retorno son tremendas, porque le dice, ¿por qué me has visto, Tomás, creíste? Y entonces dice, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Ver para creer, dicen algunos. Y hoy, insisto con esto de la iglesia, hay mucha gente que si no ve milagros, no cree. Si en una iglesia no hay milagros, no está el Espíritu Santo. Si en una iglesia no se habla en lenguas, ahí no se manifiesta el Señor. Si no hay fenómenos sobrenaturales en la congregación, Dios ha abandonado esa iglesia. Vamos, querido. Pero, a ver, ¿entendemos las Escrituras? ¿Necesita la iglesia de hoy ver para creer? Cuando Jesús dijo que los bienaventurados no son los que ven, sino los que no vieron y creyeron. Y creyeron por fe, que si Dios dice, es un amén rotundo. No voy a cuestionar, ni voy a pedirle señales a Dios para que me dé evidencias que lo que dijo hace 2000 años atrás es valedero y por lo tanto debo creerlo con fe. Cuando las personas hoy dicen que porque vieron, creyeron, eso manifiesta la ausencia de fe en lo que dice Dios en la Santa Palabra. La fe es incondicional en cuanto a la Biblia. O sea, está condicionada a la revelación de Dios, obviamente, y a la intervención de Dios. Pero yo creo, aunque no vea más nada, lo que Dios me revela en su palabra. A eso se refería el Señor. Tomás es muy parecido, ojo, no es que Tomás era un mal hombre, pero Tomás era un hombre que es un poco como somos hoy. Necesito pruebas para creer el testimonio que me están dando. Bueno, si tú necesitas testimonio para creer lo que Dios dice en su santa palabra acerca de Cristo y la salvación y la vida eterna, bueno, mi querido, te estás olvidando de quién es Dios. Así que esa es una de las razones, la falta de fe
en la palabra de Dios es un proceso de olvido, nos puede llevar al olvido. ¿Qué pasa cuando una sociedad se olvida de Dios? Ya no el individuo. Bueno, cuando una sociedad se olvida de Dios, se corrompen las instituciones. ¿Y por qué se corrompen? Y bueno, porque, en fin, pierden su orientación. El norte del compás se va para cualquier lado, me refiero al compás moral de la sociedad o en el orden espiritual, y entonces comienzan a actuar en una manera y con un criterio de conducta que termina siendo contraproducente a la sociedad toda. Así que no es solamente que el hombre se olvida de Dios, pero la sociedad se olvida de Dios, y vivimos en una sociedad que, aunque dice que es una sociedad cristiana, se ha olvidado hace tiempo de Dios. Y la iglesia cristiana, le hago la misma acusación. Nosotros vamos al culto, nosotros llevamos ofrendas, cantamos y estamos festejando, vamos a celebrar la Navidad, pero la iglesia contemporánea se está olvidando de su Dios. Y eso es grave, muy grave. En la antigüedad los hombres se forjaban imágenes estatuas, ¿no? Ídolos a su imagen y semejanza. Y lo hacían, había una variedad enorme, todo un panteón, para de alguna forma orar a esos dioses y que esos dioses inventados o prefabricados satisfagan los caprichos y deseos de cada uno. Y es por eso que tenemos un Dios para cada cosa, para cada deseo, para el capricho de toda la gente. Lo vemos en toda la mitología de los pueblos de la antigüedad. Desgraciadamente hoy nosotros hemos reducido a Dios, al Dios Todopoderoso, a un mero ídolo que cumple la misma función. Nosotros lo adoramos a ese Dios cuando nos provee o satisface nuestros caprichos y nuestros deseos. Ahí sí que salimos corriendo a adorar a ese Dios. Y cuando Dios provee algo, entonces lo adoramos. Pero cuando ya nos acostumbramos a eso que nos ha provisto, empezamos a enfriarnos hasta que Dios nos provea otra señal o satisfaga algún deseo y volvemos otra vez a entusiasmarnos con Él y estamos en esa fluctuación. Es decir, Dios es un genio de la mitología. ¿Se acuerdan los cuentos árabes? Que frotaban la lámpara y salía el genio y entonces concedía 3 deseos. Bueno, eso es lo que hace la iglesia hoy. La oración es nuestra lámpara mágica que frotamos y entonces sale el genio de la lámpara, nuestro Dios, y le decimos: Señor, concédeme este deseo. Y una vez que concedió el deseo, lo metemos de nuevo en el cajón o en la lámpara hasta que se nos antoje otra cosa más y frotamos la lámpara de la oración. Ese es el tipo de Dios que se inventó el cristianismo contemporáneo. ¿Es el Dios de la Biblia el tuyo o es un genio? Porque si es un genio, has caído en el mismo pecado que cayó Israel. La advertencia es: no te olvides de Jehová, tu Dios. Ahora, Pablo dijo en Colosenses, en el capítulo 3, versículos 1 y 2, si pues habéis resucitado con Cristo, escuchen las palabras de este hombre, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. Y luego insiste, dice: poned la mira en las cosas de arriba. Noten esas dos declaraciones. Y dice que pongas la mira. ¿Qué busca el cristianismo hoy? ¿Qué estás buscando tú? ¿Dónde están puestos tus ojos? En esta fuimos con mi señora a comprarle un juguete a mi nieta. Y entramos nos fuimos por ahí, por Bonmil se llama, hay una plaza enorme. La gente anda como loca buscando qué comprar, pero como locas. Tiran las ropas, las cosas al suelo, dejan todo tirado. Hace poco estuve mirando los videos también del Black Friday en Estados Unidos. Algunas de las estampidas y de trompadas y cosas por unas cajas de este tamaño. Algunos se peleaban por televisores, pero había gente que se agarraban a los golpes por unas cajas que no sé de qué eran, si serían computadoras o estas planchas ahora digitales que hay, yo no sé cómo le llaman. Pero dígame, ¿vale la pena agarrarse a golpe con un semejante por una cosa?
Y yo digo, pero ¿dónde está la sociedad actual? Y no me cabe duda que ahí deben haber estado haciendo la cola también algunos cristianos. Pablo dice, no pongas los ojos en las cosas de acá abajo, porque el televisor se queda, la computadora... Cuando Él venga se queda todo abajo, no nos llevamos nada. Pero la iglesia de hoy, el cristianismo de hoy, no predica, no evangeliza, porque hemos puesto la mira en las cosas de aquí abajo, no en las del cielo. Dice, no pongan la mira en las cosas dice, ponen la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Así que todo eso que dice el apóstol Pablo en Colosenses, lo hemos dado vuelta. Hoy nos dicen, no, mira, tú tienes que poner la mira en las cosas de abajo porque Dios nos ha dado la tierra por heredad y por lo tanto hay que disfrutarla. O sea que Pablo se equivocó. Lo que tenemos que hacer es retraducir o reinterpretar al apóstol Pablo y toda la teología nuevo testamentaria. Hermano, olvidarse de Dios y poniendo la vista en las cosas de la tierra es caer en la idolatría. Usualmente nosotros asociamos la idolatría, y uno me puede decir, no, pastor, mire, yo no me inclino a ninguna figura, tal vez lo hice en el pasado, pero no lo hago más. Pero no entendemos el concepto bíblico de la idolatría. La idolatría no es de adorar una estatua de yeso o de madera. La idolatría es dedicar tu vida a algo que reemplaza a Dios. Es decir, cuando nosotros movemos del centro de gravitación de nuestras vidas a Dios y ponemos otra cosa y comienzan nuestro servicio, nuestra vida a buscar eso es idolatría. Es el reemplazo de Dios, de la centralidad de Dios en nuestras vidas por algo, que puede ser trabajo, puede ser dinero, puede ser una religión, puede ser el deporte, yo qué sé, ¿no es cierto? Cada uno debe analizar eso en una forma personal, pero cualquier cosa que descentraliza a Dios y es reemplazado por otra cosa, eso es un acto de idolatría. Por eso, cuando nos olvidamos de Dios, estamos cayendo forzosamente en un acto de idolatría. Ahora bien, ¿qué consejo nos da Dios entonces? Y ahora sí quiero que veamos un poco el contexto, para no caer en el olvido y por ende ser víctimas de la idolatría, si se puede decir víctimas, ¿no es cierto? Entonces vamos a mirar algunas cositas. Fíjense, en primer lugar, debemos dejarnos instruir por la palabra de Dios. Fíjense, en verso 1 otra vez dice, estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. Toma nota de lo que está diciendo. Dice que Dios mandó que os enseñase. Esa es la frase central allí. Y tenemos en el contexto qué es lo que mandó. Pero la idea de ese versículo es, Dios dio una orden. Que mi pueblo sea instruido. Tú debes instruir, enseña a estas personas acerca de las cosas de Dios. Si entendamos esto, si el aprendizaje de las cosas de Dios no fuese importante para el pueblo de Dios, Dios entonces hubiese dirigido la atención a otras cosas importantes. ¿Qué te hace pensar que la educación bíblica no es importante para tu vida? Que, por ejemplo, cuando dejamos de venir a la iglesia, no es importante que yo vaya hoy a escuchar un sermón o a escuchar la escuela dominical. ¿Qué criterio utilizas para llegar a una conclusión semejante cuando Dios estimó que antes de entrar a la tierra prometida es importante que te mando que enseñes a estas personas acerca de la palabra de Dios? Podemos hacer toda una disertación acerca de estos conceptos, mandamientos, estatutos y decretos que ahora por amor a la brevedad no lo vamos a tomar. Pero en líneas generales, si podemos sintetizar todo eso, lo que está diciendo es enseña todos los aspectos de la palabra de Dios. Cada cosa, leyes, prescripciones, decretos, todo lo que hay en ella. Tienes que gastar el tiempo y educar. Y obviamente esto implica que hay una audiencia que está siendo educada. Por lo tanto, el mandamiento va en dos direcciones. El que transmite y el receptor. En este caso, entonces, tenemos que nosotros receptores tomar nota de la enseñanza y tratar de buscar, de meternos, de saturarnos del consejo de la palabra de Dios a fondo. No quedarnos en cosas triviales o superficiales.
Así que, ¿qué consejo nos da Dios entonces para que no caigamos en el olvido? Bueno, entonces tenemos que entregarnos a la enseñanza bíblica. A veces creo yo que el pueblo de Dios hoy es muy negligente en esta área. El pueblo de Dios en cuanto a la enseñanza y el aprendizaje de la Biblia es un desastre. Hoy no conocemos la Biblia. No conocemos teologías fundamentales de la Biblia. Estamos todo el tiempo a veces discutiendo con mi hermano David los horrores que se escucha a veces desde los púlpitos. Las enseñanzas terribles que hay acerca de materia doctrinal. Y tenemos que tener en cuenta que si no nos hundimos en la palabra de Dios, eso va a afectar nuestra vida espiritual. Y lo más lejos que estemos de la enseñanza bíblica, lo más pronto o expuestos que estamos a gravitar lejos de Dios y en última instancia olvidarnos de Él, como sucedió con la nación eventualmente. Por no cumplirse este consejo elemental de Dios, este pueblo, esta nueva generación, como indica en el libro de Jueces, también, igual que sus antecesores, se olvidaron de Dios, lo dejaron e hicieron lo malo ante sus ojos. Ahora, noten qué interesante, porque esta enseñanza busca resultados. No se trata de una enseñanza que guardamos en la cabeza, sino que cuando se trata de la instrucción bíblica es para la formación de tu carácter y el mío. Noten, por ejemplo, que dice allí, Dios mandó que os enseñase, pero ¿enseñados para qué? Le preguntamos al texto. Y nos dice, verso 1, para que hay una serie de frases, hay 4 a lo menos que quiero que veamos. Frases que comienzan con un para qué y responden a la pregunta ¿para qué Dios mandó que se enseñasen? Número 1, para que practiquemos sus enseñanzas. Noten que verso 1 dice, para que los pongáis por obra. Si nosotros escuchamos como aquellos hombres y no llevamos a la aplicación los consejos bíblicos a nuestras vidas, a nuestros hogares, en fin, en la sociedad en general, si se quiere, es lógico que con el tiempo nos olvidemos de Dios, se pase a ser algo irrelevante o algo reemplazable por el hombre y por la sociedad entera. Hoy Dios ha sido reemplazado definitivamente por otros dioses. Otro para qué, lo tenemos en el verso 2, dice, para que tengamos respeto por Dios. Dice allí, para que temas a Jehová tu Dios. Esa palabra yaré en hebreo es para que tengas reverencia, para que tengamos respeto por Dios, que nos admiremos de Dios. Hoy la verdad de las cosas estamos admirándonos de las emociones, los sentimientos, las manifestaciones. Pero ya no tenemos admiración por los atributos de Dios. Cuando nosotros leemos la Biblia, el otro día estábamos en un estudio el viernes en mi casa con unos hermanos y estábamos abriendo conceptos acerca de la palabra de Dios y el hermano en un momento, cuando miró estas verdades, expresó un gozo, dice, pero hermano, qué hermoso que es esto, y lo dijo con una sinceridad, porque empezó a ver el corazón, la hermosura del consejo de Dios en la palabra y se gozó en ese momento de eso, de ese asunto. Nosotros hemos perdido la admiración de la presencia de Dios en su palabra. Cuando leemos acerca de la gracia de Dios dando su vida por este miserable pecador que no merecía absolutamente nada, cuando leemos eso y empezamos a descubrir la inmensidad de su gracia, caemos de rodillas y decimos, Señor, qué hermoso y qué grande y glorioso eres. No, solamente saltamos arriba de los bancos cuando alguien nos llenó con una placa un diente agujereado, o cuando nos dicen que nos curaron algún tumor en el cuerpo. Ahí sí saltamos, y aún así nos llega la admiración que se demanda en las Escrituras. ¿Cómo manifiesta la persona que tiene respeto o admiración por Dios? Dice ahí el versículo, en el verso 2, guardando todos sus estatutos y mandamientos que yo te mando. Simplemente te estoy abriendo lo que dice el mismo texto, ¿o no? Eso es lo que dice el verso 2. Para que temas a Jehová tu Dios, ¿cómo? Guardando todos sus estatutos. Es decir que, otra vez, está conectado el verso 1. Enseña al pueblo, para que teman a Dios. ¿Cómo van a temer a Dios o van a manifestar ese respeto? Guardando su palabra. Pero hombre, ¿cómo podemos mostrar nosotros que tenemos respeto, reverencia por Dios cuando no le damos ni 5 de atención a su santa palabra? Cuando no la estudiamos.
A veces nos acordamos de abrir la Biblia solamente el domingo cuando van a predicar. Algunos ni siquiera la abren cuando se está predicando. Y entonces, bueno, así le va al cristianismo de hoy, ¿no es cierto? Así le fue al pueblo de Israel. Número 3, verso 2. Para que perseveremos como sociedad, en este caso como iglesia. Dice, para que tus días sean prolongados. Acá muchos lo interpretan como que, bueno, para que tengas muchos años. Bueno, ¿saben una cosa? En Israel, a pesar de que sí es cierto que Dios dijo de que iba a sanar la enfermedad y todo eso, había gente que se moría joven, había gente que se hacían viejos, había gente que se enfermaba. A pesar de que Dios prometió que los iba a cuidar, leemos el Nuevo Testamento y vamos a ver personas que se enfermaron y se murieron. Mejor dicho, en el Antiguo Testamento, debo decir. Hoy nos dicen, bueno, en la iglesia no debe haber enfermedad porque el Antiguo Testamento dice que Dios prometió que si somos fieles Él nos iba a dar la bendición y por lo tanto no debe haber enfermedad. Vamos, querido, a ver, ¿cómo hacemos la teología bíblica nosotros? A pesar de ello, sí, el pueblo se enfermaba. Entonces la pregunta que tenemos que hacernos acá, cuando dijo acá que los días serán prolongados, ¿a qué se refería? Porque si la gente se moría, la gente se enfermaba como todos los demás, ¿a qué se refiere? Está hablando a nivel nacional. En aquel entonces se vivían tiempos difíciles en donde las naciones entraban en guerra y tenían una ambición de poder y de extensión que hacían la guerra a otros pueblos y cortaban la vida nacional de una nación o de un reino. Israel estaba rodeado de gente que se los querían comer crudo. Y entonces Dios dice, el único punto de apoyo que tienes soy yo, tu Dios. Si tú me tiras por la ventana, las naciones te van a devorar. Estaban entrando a un pueblo hostil, el pueblo de los cananeos, gente que cuando ellos entraron tuvieron ese rencor de revancha, de represalia. E históricamente vemos que constantemente lucharon esas naciones de los cananeos para retomar lo que sintieron que les pertenecía. Dios los prosperaba, los protegía, les dio la prosperidad de tiempo, de existencia como nación, como pueblo. Dios era el refugio, el amparo de ellos. Dice, si quieres mantenerte como nación o como sociedad, cuídate, guarda mi palabra, mis mandamientos, mis decretos, mis estatutos para que perseveres como sociedad en medio de esas naciones que están sedientas de devorarte. No de que Dios lo va a prolongar los años de vida, los viejitos, y van a vivir en vez de 60 van a vivir 120 años. Pero no, querido, eso no es así. Número 4, para que prosperes en la tierra. Verso 3, segunda parte, para que te vaya bien en la tierra. Una sociedad moralmente recta prospera. Las economías prosperan. Las políticas prosperan. Si nosotros tuviésemos políticos honestos, si tuviésemos empresarios honestos, trabajadores honestos, este mundo andaría mucho mejor de lo que está. Definitivamente que prosperaría la tierra. Todos estaríamos bien si la justicia fuese igual para todos, si no hubiese racismos, etnicismos, diferencias, una tolerancia honesta, no tolerancia de la inmoralidad, porque hoy se habla de tolerancia es cualquier cosa. No, la tolerancia santa, tolerancia correcta, de tratar a todos los hombres como iguales. Entonces prosperamos. Dios le está diciendo, si ustedes siguen mis pautas, mis leyes, si mi palabra es la Constitución Nacional de Israel, que no les quepa la menor duda que por fuerza Dios no necesitaba hacer algo, sino que el respeto por la ley de Dios iba a dar como resultado la prosperidad política, económica, espiritual, social de todo el pueblo de Israel. Lo que Dios estaba diciendo era sabio, era lógico, era la lógica consecuencia cuando las personas guardan la palabra de Dios. Nosotros no veríamos hoy día muertes, robos, estafas, si agarramos los 10 mandamientos y tratamos de cumplirlos como sociedad, digo, no para salvación, pero como sociedad. Si cumplimos los 10 mandamientos, este mundo no tendría ni terrorismo, ni ladrones, ni vicios, ni estafas, ni todo lo que sucede de malo en este mundo. Pero como no nos interesa, y bueno, estamos mordiendo la bala. Así nos van las cosas, ¿no es cierto? Nos damos el gatillazo en la cabeza por ser negligentes y por tirar a Dios por la ventana.
Todo esto, nótese bien, está supeditado a la enseñanza y aprendizaje fiel de la palabra de Dios y su implementación apropiada en la vida de cada uno de nosotros. ¿Cuál es la advertencia del Señor? Dice, cuídate de no olvidarte de Jehová. En segundo lugar, no se asuste, ya vamos en la recta final, Dios debe ser el centro o la prioridad de la persona y la sociedad, hoy podemos decir de la iglesia de Cristo. El centro, Hoy el centro no es Dios, el centro no es Cristo. Hoy el centro es el culto. Cuando la gente va a la iglesia, va porque le gusta el programa que se presenta en la iglesia. La música, los cantantes, los asientos, la predicación. Pero Dios no es el centro. Si nosotros tuviésemos, miren, fíjense bien esto, si nosotros tuviésemos que ir al templo y dedicarnos a 2 horas silenciosas durante 5 meses, yo le garantizo que en un mes se vacía la iglesia. 1 hora silenciosa durante 5 meses, esa iglesia se vacía. ¿Sabe por qué? Porque no entretiene, porque no hay nada ahí. Pero dígame una cosa, orar, todos 2.000 personas orando a Dios, la oración del justo puede mucho, dice la Biblia, ¿no? Pero sin embargo, si no hay actividad, nos vamos, no nos interesa. Y la razón es porque es un grupo eso de que Dios es el centro del culto. No, el culto es el centro, Dios está fuera. A Dios lo invitamos a ser parte en la narrativa del culto, pero no es Dios el centro de la atención. Así que el primer punto entonces acá, o segundo punto, es Dios tiene que ser el centro. Ahora usted puede decirme, bueno, pero pastor, pero eso es elemental. Lógico que Dios tiene que ser el centro de la vida del creyente, la vida del pueblo, la vida de la iglesia. Pero cuando nos olvidamos de Dios, lo hemos reemplazado por otra cosa que ahora es el centro. Si tú no vienes a la iglesia, estás reemplazando al Dios de ese tiempo por otra cosa, que puede ser la cama, el televisor, la computadora. Yo no sé, qué sé yo, descanso. Ustedes verán cómo entra en la ecuación ese asunto, ¿no? ¿Cómo deducimos la centralidad de Dios acá? Bueno, fíjense, primero que todo, verso 3 y 4, debemos oír a Dios. Cuando Dios es el centro de nuestra vida, abrimos los oídos y prestamos atención. 2 veces dice, oye Israel, verso 3 y verso 4, llama poderosamente la atención, es exactamente la misma frase en el hebreo, oye Israel, en el verso, parece redundante, ¿no? Bueno, ya está, ya me lo dijiste, no, dice 2 veces, oye Israel, y cuida de ponerlos por obra, verso 4, oye Israel, Jehová vuestro Dios, ¿ya entienden hacia dónde va el énfasis? Toma nota. No cierres el oído, lo que te estoy diciendo es cosa seria. Porque ya Dios tenía la experiencia, o el pueblo, debo decir, tenía la experiencia de haber caído la primera generación. Así que Dios le está diciendo, ojito, porque ya tus papitos hicieron lío en el pasado y se quedaron en el desierto. Tú ahora tienes el privilegio de entrar a la tierra. Ellos no me oyeron, tú escucha. Haz a Dios tu centro. Y si Él es el centro, hemos de prestar atención, de oír a ese Dios. Oye Israel, oye iglesia de Cristo. Dios habla, pon atención. Cuando nosotros escuchamos, lo estamos poniendo a Dios donde corresponde. Nosotros nos callamos y Él es el que diserta. Él es el que habla. Número 2, Dios debe ser obedecido. Dice el verso 3, y cuida de ponerlos por obra. Mi querido, hay un montón de gente que se recita la Biblia de memoria, Se hacen esgrimas bíblicos a veces, donde nos presentamos y competimos con algún hermano a ver quién se memorizó más pasajes de la Biblia. Una vez, yo me acuerdo, hace muchos años, alguien me dijo, a ver, vamos a ver, pastor, bueno, no era pastor en ese entonces, ¿cuántos versículos de la Biblia sabe usted? Y me desafiaba para ver si yo podía retrucar más versículos que él. No entré en el jueguito, por supuesto, a mí no me van esas cosas, pero eso me muestra la superficialidad del individuo. Está bien memorizar versículos, pero hay que caminarlos.
Y no digo de tirar el versículo al suelo y pisarlo, ¿no? Sino de practicarlo. Es mejor que te sepas 2 versículos y cumplas esos 2 versículos, no que te sepas toda la Biblia de memoria como los escribas y los fariseos que citaban libros de memoria. Y Jesús dice, ustedes por dentro están llenos de huesos podridos. Son sepulcros blanqueados. Por fuera se ven preciosos, por dentro son lo que son, sepulcros, muertos espiritualmente. Hoy la iglesia está llena de muertos. La iglesia hoy está llena de lápidas con nombres escritos de personas que están llenos de huesos podridos. Lo que dice la Escritura es que hay que obedecer. Cuando nosotros escuchamos a Dios y yo digo, Señor, habla, que tu siervo escucha y actúa, eso manifiesta que Dios es el centro de nuestra vida. Cuando nosotros escuchamos y memorizamos, pero no aplicamos, Dios no es relevante en tu vida. Número 3, Dios debe ser correctamente conocido. Noten que dice en el versículo 4, oye Israel, Jehová, nuestro Dios, Jehová, uno es. Le está dando teología. Ah, no, pero teología es mala palabra hoy. La teología es filosofía. Teología es para los locos. Y bueno, por no estudiar teología, estamos metidos en el embrollo que estamos en la iglesia contemporánea. Se ha convertido en un circo, en una payasada, un ridículo. Bailamos la conga, bailamos el merengue, nos tiramos al suelo, vomitamos espumarajos y qué sé yo, somos el hazmerreír del mundo. Nadie nos toma en serio. ¿Por qué? Porque no tenemos teología, porque no conocemos a Dios como debe ser conocido. En este caso, noten ustedes que cuando dice allí Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, está indicando que Dios es esencialmente uno, y dice también en esa sola declaración que Dios no solamente es esencialmente uno, sino que Dios es único. No hay otro Dios. Tú puedes creerte que algo puede reemplazar a ese Dios con algo que puede satisfacer tu vida. Y lo que le está diciendo, no, querido, no hay otro Dios. No hay otro que te satisfaga. El único que te satisface es el único Dios, el soberano Dios, y por cierto, un Dios que es esencialmente uno solo. Hoy se desconocen. Yo puedo preguntar a mucha gente, nómbreme una lista de atributos divinos. Amor, misericordia, compasión, gracia. Y ahí se queda, ¿eh? Alguno puede tirar un poco más. Y después entramos en lío cuando decimos, bueno, ¿me puede describir qué quiere decir eso? Ah, no, eso vamos a buscar al pastor. Ya está. ¿Así conoces a tu Dios? Cuando nosotros hablamos de nuestros padres, bien que los describimos, ¿no? Sabemos qué colonia usa, sabemos la ropa que le gusta, sabemos qué auto le gusta manejar, si autos caros, autos baratos, qué tipo de deporte. Lo conocemos, pero de Dios no conocemos ni medio. Dios lo que quería es que el pueblo conozca a su Dios. Y cuando nosotros tenemos a Dios como el centro de nuestra vida, nos saturamos, nos empapamos del conocimiento de ese Dios. Quiero conocer a mi Padre y Salvador. Y otra cosa importante, verso 5, es que Dios debe ser amado. Dice allí, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Me van a engrupir a mí de que hoy día la iglesia ama a Dios, así como dice este pasaje bíblico, pero por favor, vamos, amén. Pueden pintar lo que quieran, pero la iglesia no ama a Dios como nos dice ese pasaje bíblico. Versículo 6 en adelante, que es una oración corrida, dice estas palabras que yo te mando y estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y bla, bla, bla. ¿Qué es lo que quiere decir todo eso? Bueno, debemos estar saturados de las instrucciones del Señor. Lo que está diciendo es, toda tu vida tiene que estar impregnada hasta la médula de la palabra de Dios. Por eso dice, cuando camines, cuando estés en casa, fuera de tu casa, andando en el camino, al acostarte, cuando te levantes, que lo ates en el poste de la puerta, en tu mano. Los judíos pensaban que por agarrar un cordón, ¿no?, escribían versículos de la Biblia, se los metían en cajitas. Y entonces iban portando, como hacen muchos hoy, que llevan la Biblia por todos lados.
Van con la Biblia y ya con eso piensan que tienen una devoción a Dios. Hay personas que preguntan, ¿dónde está tu Biblia? No tengo. Bueno, yo sí, siempre la tengo acá. Mira qué espiritual que soy. Bueno, eso, los fariseos hacían eso. Llevaban su Biblia pegada por todo el cuerpo. Pero Jesús otra vez dijo, ustedes no sirven para nada. Eso es lo que está diciendo el Señor acá. Que la Biblia esté metida en nuestras fibras. No colgada. A veces ponemos versículos de la Biblia en la casa. Entramos a una casa y vemos que está inundada de versículos bíblicos y decimos qué espirituales que son. Pero escúchenme en una cosa, ¿los vivimos esos versículos? ¿De qué me vale pegar toda la casa con versos bíblicos si no vivo según esos versículos? Es mejor que tengas uno solo y tal vez en el corazón y lo vivas. Y no toda la casa empapelada con cruces y con imágenes y versículos, pero tu vida es un desastre. Dios lo que quería es que la palabra esté saturando la vida del pueblo. Hoy nuestra iglesia cristiana necesita ser saturada, impregnada del consejo de Dios. Que nosotros vayamos con Dios dentro nuestro, cuando nos acostamos, cuando nos levantamos, cuando tenemos nuestra devoción, cuando vamos a trabajar, cuando vamos a la iglesia y salimos de ella, cuando salimos a hablar con la gente. Constantemente Dios es el epicentro de nuestras vidas. Cuídate de no olvidarte de tu Dios. Israel se olvidó y tuvo que sufrir las consecuencias. Mi pregunta es, ¿y tú qué vas a hacer? ¿Te estás olvidando de Dios? ¿Te estás olvidando de lo que Dios hizo por ti y por mí? Que Dios envió a su Hijo Jesucristo por un amor eterno, por tu alma y la mía, para salvarnos, para darnos la vida eterna. Y sigue predicando el mismo mensaje desde los púlpitos para que aquellos que todavía no han aceptado la salvación la agarren y puedan ser benefactores del amor infinito de Dios para salvación de sus almas. Pero ¿lo agarras eso? Entendiendo que Dios hace eso por nosotros, ¿lo recordamos? ¿Vivimos para Él? ¿Estamos apasionados por Él? ¿O caemos en el gravísimo error del pueblo de Israel? Que decimos, bueno, ya está, ya pasó, ya le di mi tiempo, ya disfruté su bendición, ahora quiero disfrutar un poco las cosas del mundo. Y con esto no estoy diciendo que no se diviertan y que pasen un buen tiempo, ¿no es cierto?, yendo a jugar al fútbol, ir a ver una película, qué sé yo, ir de vacaciones. Pero dejar a Dios de ser el centro para meter otra cosa, eso es lo que Dios advertía a esta nación, y lo dejaron, se olvidaron de Él. Dios quiera que no cometamos nosotros el mismo error de olvidarnos de Jehová, porque nosotros somos gente de poca memoria. Padre Celestial, ayúdanos a tener la mente fresca en lo que tú eres, lo que has hecho, lo que haces y lo que harás todavía con nuestras vidas. Perdónanos por ser negligentes. Te rogamos el perdón porque a veces nos olvidamos y te movemos a un lado para poner algo en el centro. Te ruego, Señor, que tú ahora ocupes el lugar que te corresponde, que estés en el trono de nuestras vidas, que seas no solo Salvador, sino Señor de nuestras vidas. Guárdanos de caer en estas teologías que desplazan el señorío de Cristo para hacernos a nosotros señores y señores para, de alguna manera, solventar nuestros caprichos. Te lo imploramos, por favor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.